En este último estudio de la serie Religiones Heredadas, hablaremos probablemente del tema más sensible para la fe de las personas, y es sobre la Biblia. En esta serie nos hemos propuesto, mediante un estudio integral de Yeshua y sus enseñanzas, procurar sacar a la luz todo aquello que hemos heredado. Lo que provenga de las interpretaciones de hombres sin sustento exegético, histórico, lingüístico y bíblico, entre otros. Nos propusimos buscar la verdad por todos los medios y herramientas disponibles para acercarnos lo más posible a las enseñanzas originales y vida de Yeshua. Religiones heredadas, enseñanzas, doctrinas que hemos aceptado sin un sentido crítico de estudio. Lo aceptamos tal cual nos los enseñaron y nos aferramos a esa herencia, día a día más profunda, hasta el punto de cerrarnos a la evidencia histórica, arqueológica, lingüística y exegética que pueda contradecir nuestra herencia tan atesorada por nuestro corazón, por nuestra fe griega, gentil. Y decimos fe griega porque este concepto se acerca más a una creencia, a una emoción, a un sentimiento. En cambio, la fe hebrea, emuná, tiene que ver más con acciones, con obras. En la carta de Santiago hallamos esta enseñanza que pretende contrarrestar el concepto griego de fe que se estaba introduciendo dentro de los seguidores del Mashiach. Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Y para aquellos que no teman buscar la verdad, aunque en esta búsqueda deban reconocer errores en su religión heredada, es que los invitamos en este último viaje de la serie Religiones Heredadas, el canon del Nuevo Testamento. Watching us all with the eye. Cuando nos acercamos a un texto judío de hace 2000 años, debemos ser cuidadosos en cómo lo interpretamos. No caer en el error de pretender interpretarlo desde una visión y mentalidad del siglo XXI. Con respecto al Nuevo Testamento o Brit Hadashah, hay dos puntos que consideramos fundamentales. 1. La inspiración. ¿Qué significa que los autores fueron inspirados? ¿Contiene la Biblia errores? ¿Es acertado el concepto cristiano de inerrancia bíblica?
Preste atención, porque comprimiremos muchos conceptos, muchos libros en pocas palabras, y el que tenga oídos para oír, oiga. Dependiendo a quién se le pregunte, recibirá una respuesta muy distinta a otras. Algunos creen, por ejemplo, que ser inspirados, como lo fueron los autores del Nuevo Testamento, es entrar en trance donde Dios escribe usando la mano de la persona, sin intervención de la perspectiva cognitiva, emocional y sentimental de quien está siendo inspirado. Es decir, que Dios escribe a través de las personas sin que la mentalidad o comprensión del humano pueda influir en lo más mínimo de lo que se escribe. Y estos piensan, si Dios es perfecto, entonces la palabra que Él escribe por medio de una persona, sin que ésta deje su huella en lo escrito, garantiza la perfección de lo escrito, ya que es 100% palabra de Dios, sin ninguna pizca de humanidad. Esto cree la doctrina cristiana protestante, surgida en los siglos XIX y XX. Si bien ya existía el concepto de inerrancia bíblica, es decir, la Biblia es perfecta en cuestiones de fe y moral, esta nueva interpretación agregó la historia y la ciencia. Inducidos probablemente por el temor de que las personas puedan creer que las escrituras tengan algún error cronológico, histórico, científico o alguna contradicción de un texto bíblico con otro, se condujo a esta doctrina a un todo o nada, poniendo así a las personas que tal vez puedan creer o pensar que la Biblia puede tener algún error histórico o algún error relacionado con alguna ciencia, esto nos conduciría a desconfiar de la inspiración de los textos bíblicos y apostatar de nuestra fe. Esta doctrina protestante se fundamenta en este lema: si Dios es perfecto y toda la Biblia fue inspirada por Él, por tanto, toda la Biblia es perfecta. Y lo fundamentan en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hemos leído la versión Reina Valera, porque en ella se fundamentan y no en otras versiones, ya que otras no traducen así. Preste atención. La mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento no dicen la Escritura. Ni la versión Reina Valera del Oso dice la, lo cual es importante, ya que no es lo mismo decir toda Escritura que toda la Escritura. Sin el la, podemos preguntar: ¿a qué escritura? ¿Cuál Biblia? ¿Cuál versión? ¿Cuáles manuscritos? ¿Cuál canon?
A lo que responden: la inerrancia bíblica es sobre los escritos originales, es decir, a lo que hayan escrito con sus puños los apóstoles, ya que en las copias hay errores, intervención humana. honest once again. So can I show you all the Pero hay un problema con esto. Tales escritos aún no han sido hallados. No tenemos los originales. Este concepto de inerrancia está basado en escritos que no están, lo cual refuerza la postura de valernos de todas las herramientas que nos permitan quitar las interpolaciones y errores de los que copiaban los manuscritos originales. we can be true again. No need to wait for now. Que quede claro que esto no lo compartimos con el propósito de destruir la fe, sino de que madure nuestra fe en Hashem y las Escrituras. Cuando nos valemos de las distintas herramientas como la ciencia histórica, filología, entre otras, nuestra fe, emuná, crece a la de un adulto. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Proverbios 18:15. Is the time revealed to me? Daremos algunos ejemplos de lo importante que puede ser emprender esta búsqueda de la verdad. En Lucas 13:19, cuando nos habla de la semilla de mostaza en comparación con nuestra fe, que crece, Lucas dice que crece como un gran árbol. El problema aquí es un error científico, ya que la mostaza no es un árbol. Pero en Marcos 4:31-32 nos dice que esa semilla se convierte en una gran hortaliza, como es la mostaza. Pero aquí nos dice que esta semilla es la más pequeña de toda la tierra. Muchas prédicas de los púlpitos se ha oído esta afirmación, que la semilla de mostaza es la más pequeña que hay de todas. Pero este también es un error científico, ya que la semilla de mostaza no es la más pequeña del mundo, ni tampoco es la más pequeña de las hortalizas. Vayamos a ejemplos más profundos. Un error cronológico es el que hallamos en Marcos 16:1, donde nos dice que un grupo de mujeres fue a comprar ungüento y especias aromáticas el día después de Shabbat, del día de reposo, dejando de lado el problema que esto implica que compraran en el primer día a la mañana, antes de llegar al sepulcro de Yeshua, que dice que ya estaba vacío antes de que amaneciera, lo cual deja pensando dónde pudieron conseguir esas especias en la noche. En Lucas 23:56 nos dice que estas mujeres compraron el día anterior al Shabbat. Otro error de esta índole, pero mucho más problemático, es el que hallamos en Mateo 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua?
Este pasaje presenta varios y grandes problemas. Uno de ellos es que en Levítico 23, versos 5 y 6, nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el 15 de Nisán. Comienza cuando se come el Cordero Pascual. Por tanto, si sus discípulos en el primer día de los panes sin levaduras preguntaban dónde comer la Pascua, evidentemente estaban muy desorientados, ya que la Pascua ya se debería haber comido. Otro de los problemas que presenta este pasaje es que Yeshua de ninguna manera podría haber muerto el día y a la hora en donde se sacrificaba al Cordero Pascual. Claramente, este pasaje es un gran problema para estos interrogantes. También es un gran problema para este concepto moderno de inerrancia bíblica. Hay más ejemplos y más profundos de los cuales no queremos nombrar porque nos llevaría otro programa poder abordarlos. Al principio dijimos que algunos pueden creer que la inspiración divina es que alguien entra en trance y Hashem habla y escribe por él, sin intervención o influencia del sujeto inspirado. Veamos qué tiene para decirnos la perspectiva hebrea sobre la inspiración. En hebreo, inspiración es Ruach, espíritu de Hashem. En específico, cuando Ruach se usa en la expresión de la voluntad de Hashem, se lo considera inspiración, que no todos pueden percibir, y hay distintos niveles de comprensión de la manifestación del Ruach. Preste atención, por favor, que estamos a punto de compartir mucha información comprimida de un tema muy profundo. El Evangelio de Juan 12, 28, hablando Yeshua, nos dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. No todas las personas estaban capacitadas para comprender este evento. Esta manifestación de Hashem no fue comprendida por todos. Según los sabios de Israel, los sueños son una 60ª parte de la profecía. Dice Bereshit Rabá 17. El ensueño es como el fruto desprendido en agraz de la profecía, es decir, un fruto que no llegó a madurar en una profecía. Y el fruto maduro de la profecía es cuando una persona sueña sin ir a dormir, es decir, tiene una visión. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Adonai, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Números 12:6. Lo que estamos queriendo decir
es que hay distintos grados de inspiración divina, y esto no varía porque Hashem a algunos quisiera inspirar más que a otros, sino que dependerá de la comprensión del inspirado. Recuerde que en el verso que leímos de Juan 12:28, la voz habló a todos por igual, pero no todos comprendieron. Lo mismo podríamos decir del apóstol Juan y Lucas. Juan tuvo una visión de los acontecimientos futuros y mensajes para la iglesia. Y Lucas comienza diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Pasaremos por alto que Lucas está afirmando que aquellos que vieron con sus ojos al Mashiach parece ser que estaban transmitiendo los hechos de forma oral, y eran aquellos que no lo habían visto con sus propios ojos lo que estaban pasando por escrito todas estas tradiciones orales. Esto será materia de estudio en otros videos, pero aquí queremos recalcar la obra de Lucas. Hacer una investigación diligente para poner todas las cosas en orden. Esta es la tarea de Lucas, y parece muy distante de la inspiración que recibió el apóstol Juan en la isla de Patmos, cuando escribió el Apocalipsis. En este caso, Lucas fue inspirado, impulsado a investigar la vida de Yeshua, para ponerla por escrito. Probablemente Hashem puso ideas, personas y material de estudio, y además lo inspiró a escribirlo en orden. Pero es claro que esta inspiración no es un dictado de Hashem, es más el trabajo de investigación de una persona con un celo y una fe por Hashem. El Rambam Maimónides dice en Guía de los Perplejos, capítulo 36, la profecía es una emanación que el ser divino proyecta a través y por mediación del entendimiento activo. Primeramente, sobre la facultad racional del hombre, y luego sobre su imaginación, y constituye el más alto grado de perfección humana, que estriba en el acabadísimo desarrollo de la facultad imaginativa. Entre las funciones de la facultad imaginativa están la de retener las impresiones de los sentidos, la de combinarlas y sobre todo la de formar imágenes. Esta principal y más alta función se cumple
estando en reposo de los sentidos, pues se recibe hasta cierto punto inspiración divina, en la medida en que se está predispuesto para ello. Queda claro, por lo expuesto hasta aquí, que la inspiración divina sobre las personas no es un dictado de Hashem. Y el nivel de esta inspiración dependerá de la comprensión mental que pueda tener la persona. Lo cual deja claro que a la hora de escribir algo inspirado, tenemos huellas del hombre, influencia del hombre. Una vez que podemos tener una comprensión más cercana a la hebrea en estos temas, como así lo tenía Yeshua y los apóstoles, es menester de hablar del segundo punto importante al acercarnos a un texto judío antiguo, como lo es el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Y precisamente este punto es el procurar acercarnos a estos textos con una mentalidad de la época y cultura en el cual se escribió y tuvieron también sus autores. Si no procuramos esto, lo más seguro es que malinterpretemos los textos. Daremos unos ejemplos. En Mateo 26:34, Yeshua profetiza que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cante el gallo. El gallo aquí no es un animal, sino el portero del templo, que a los gritos anunciaba la apertura del templo y el comienzo del servicio, y lo hacía 3 veces. Otro ejemplo, dice Yeshua en Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En el siglo III, Orígenes, obispo de Antioquía, se mutiló parte de su órgano reproductor por entender de forma errónea este verso. Y creemos que este es un claro ejemplo de lo que queremos transmitir. Cualquier persona con conocimiento en la mentalidad hebrea del siglo I sabe que ojo es la percepción intelectual y mano, poder de obrar. Entendido así, vemos que es un llamado de abnegación total a nuestra voluntad, no algo literal, y que la mutilación nada influye en la percepción mental que podamos tener. Otro ejemplo en Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. A lo que Yeshua respondió en el verso 42. La reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien que es más que Salomón.
¿Por qué los escribas y fariseos pedían señal? ¿Y por qué Yeshua les hablaba de Salomón? Esto tiene mucho sentido en el judaísmo del siglo I, en el cual se creía que el Mesías debía cumplir ciertas señales. Mateo 11:5. Y una de ellas era que debía expulsar a un espíritu sordo de una persona. La creencia en Israel era que los sordos tenían un mal ruaj sordo y que para expulsar un demonio, el que lo exorcizaba debía preguntar el nombre del mal ruaj. Pero, ¿cómo preguntarle si no nos escucha? Es por este inconveniente, por esta causa, que se creía que esta era una de las señales que haría el Mashiach. ¿Y cómo se involucra Salomón en esto? Según los textos denominados apócrifos y la tradición, Salomón, además de ser muy sabio, fue un gran exorcista, el cual expulsó muchos demonios. Todos le obedecían, excepto los sordos. Por este motivo, Yeshua les declara: uno mayor que Salomón está aquí, que para un judío del siglo I es prácticamente una declaración mesiánica. Como podrán observar, el procurar conocer el contexto del Nuevo Testamento nos da una mejor comprensión e interpretación de los textos. ¿Y qué pasaba en Israel cuando surgen los textos del Nuevo Testamento? ¿Qué ocurría en la iglesia? Son claves que nos ayudarán a comprender los textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Y esto intentaremos hacer en el próximo capítulo de esta serie que hemos dado en llamar He's watching us all with the eye. Religiones Heredadas.